Buenos días. ¿Se oye bien hasta atrás? ¿Sí? Bueno, hermanos, les pido que me acompañen en oración, por favor. Señor y Padre Celestial que estás en los cielos, que habitas en las alturas, Señor, te damos gracias, como siempre, como cada domingo, porque nos permites apartar este tiempo para venir a hacer esto que se nos demanda hacer, Señor, que es adorarte, pero que también nos gozamos en hacer, Señor. Te damos gracias por la lectura, los cantos y la escucha de tu palabra, y te pedimos que ahora que entramos en un momento tan santo como los anteriores, Señor, pero en un momento en el cual creemos, a través de hombres imperfectos, tú hablas a tu pueblo, nos des mentes concentradas, corazones dispuestos y atentos a lo que tú tengas para decirnos, incluido a mí, Señor, a pesar del vaso frágil que transmite tu palabra, porque tu palabra es poderosa para hacer de cosas simples, Señor, verdades profundas. Por lo que te pedimos, Señor, que seas tú primeramente glorificado y en segundo lugar, Señor, nosotros edificados en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, estamos, como bien saben, en el contexto cultural en el que en nuestras comunidades se celebra lo que llaman la Semana Santa, que no es más que el recordatorio de la última semana de vida, o más bien, para ser más precisos, de la última semana del ministerio terrenal del Señor Jesucristo, porque sabemos que su vida es eterna, su vida persiste hasta el día de hoy. Y en esta última semana tuvieron lugar varios hechos relevantes, de los cuales solemos resaltar, por ejemplo, el día de hoy, el hecho de la resurrección, pero además, esta última semana comenzó, según los relatos de los evangelios y según como hemos visto la semana pasada también, con la llamada entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, en la que fue recibido como rey, y de esto ya reflexionamos. Y termina el siguiente domingo con uno de los eventos centrales de la fe cristiana, la resurrección. Uno de ellos, no es el único evento que ocupa el centro de la fe. Pero entre el momento, entre la entrada triunfal, cuando es recibido con ramas y con los cantos o con los gritos de Hosana, hasta su resurrección, sucedieron varias cosas, entre las cuales, sin lugar a dudas, tuvo lugar otro de los eventos centrales de la fe cristiana, que junto con la resurrección forma parte del fundamento de nuestra fe, a saber, la pasión y la muerte de Cristo, que en nuestro calendario occidental, su pasión y muerte se celebró antes de ayer, el día viernes. Y es acerca de estos dos eventos que quiero reflexionar sobre, y esto es lo que da título al sermón de hoy, la pasión y la resurrección de Cristo. El apóstol Juan nos cuenta acerca del día en que el Señor fue asesinado por el gobierno romano en colusión con las autoridades y el pueblo judíos. Y nos da detalles importantes, significativos y únicos. Nos da detalles que no dan los otros evangelistas acerca de los últimos momentos del Señor en la cruz. El contexto de estos últimos momentos que nos brinda el apóstol Juan es que Jesús, después de haber estado mucho tiempo bajo el sol, sin comer, sin beber, con heridas en su cuerpo, cansancio acumulado en su cuerpo, algo que era difícil de soportar claramente, y no solo esto, sino que ya de días anteriores venía con una gran fatiga mental porque sabía lo que se avecinaba, ya se los había dicho a los discípulos, ya había orado con gotas de sangre en el Getsemaní. En ese contexto, como es natural, tuvo sed y les dijo a sus guardas, tengo sed. Eso nos narran los 4 evangelios, nos dicen esa información, que de alguna manera al Señor se le dio algo de beber. Y esto quizás lo pidió para aclarar un poco su boca y su garganta y poder decirlo con claridad lo que iba a decir, y esto es lo que digo que solo narra el apóstol Juan, y que se nos dice en Juan 19:30, que es el texto sobre el cual no vamos a centrar precisamente el sermón de hoy, sino que vamos a tocar muchos textos, pero sobre el cual nuestro corazón debería estar puesto en la reflexión de hoy. Juan 19:30 dice así: después de haber pedido agua, cuando Jesús recibió el vinagre, se le dio vinagre, no agua, dijo, consumado es.
estas dos palabras, o esta única palabra, si vamos al griego, tetelestai, es una información precisa y significativa que nos da Juan y que no dan los otros evangelios. Y dice, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu, murió, una forma de decirlo. Ustedes saben, inclinar la cabeza es como una forma de dormir, entregó el espíritu, dio su último respiro, dicen otros evangelistas, porque saben que respiro y espíritu son la misma palabra en griego. Entonces, podemos conocer, además, que estas dos palabras en nuestro idioma español no las dijo en susurros, probablemente por eso pidió algo de beber, no solo para cumplir la profecía que decía que le habían dado algo de beber, le habían dado vinagre, sino para aclarar su garganta y poder gritar. Porque acerca de este mismo momento, no de las mismas palabras, pero sí del momento, nos habla el evangelista Marcos. En Marcos 15:37, cuando dice, mas Jesús, dando una gran voz, gritando, hablando fuerte, expiró, murió. Entonces, la ventaja de tener estos distintos evangelios que narran distintas perspectivas de la misma historia es que está lleno de matices. Por un lado vemos esta verdad de consumación o estas palabras de Cristo cuando dice consumado es, esta obra ha sido terminada. Y por otro lado se nos añade el elemento épico, importante, impactante de que esto Jesús lo dijo gritando. Lo dijo para que todos los presentes escucharan lo que estaba diciendo. Y para que todos asumieran que las últimas palabras de un muerto siempre se asumen como algo importante, ¿no? Asumieran que esto que decía estaba lleno de significado. Y seguramente muchos de los presentes se habrán preguntado qué quiso decir con esas palabras, con consumado es. Así como otras cosas que le había dicho en la cruz tampoco las entendían muy bien. Algunos otros probablemente sí habrán entendido. Y nosotros hoy sabemos que se refirió a que su obra redentora, terrenal, fue sellada, fue terminada en ese momento, aunque ese sabemos también que no sería el último evento de su grandioso ministerio lleno de misterios. Vendría un evento posterior. Dos particularmente, ¿no? La resurrección y la ascensión, pero solo hablaremos de la pasión y su resurrección. Aunque conocemos bien esto, que aquí no terminaba el ministerio de Cristo, quiero que veamos con más detalle todo lo que la consumación implica. Sí, en cierto sentido, sabemos que implica que terminó lo que vino a hacer. Y ese es el sentido simple que entendemos allí. Ahora, consumación, la palabra misma consumación, haber terminado algo, y en la palabra que utilizan en griego, tiene el sentido de algún tipo de palabra contractual, jurídica. Es decir, la completación de algún contrato, de algún acto jurídico. Y para seguir con esta analogía, por la palabra que eligió utilizar el evangelista, es justo suponer que como en todo contrato, eso que se consuma sobre las bases de algo. Es decir, en ese momento Cristo terminó su obra terrenal, su obra en ese cuerpo mortal, porque luego adquiriría un cuerpo inmortal. Pero su obra en el cuerpo mortal había terminado. Ahora, para que fuera terminada la obra, tuvo que haber hecho algunas cosas anteriores. Hubo, antes de la consumación, la labor de Cristo cumpliendo diversos requisitos previos que dieran la posibilidad del cumplimiento. Varios de esos requisitos no están relacionados precisamente con su pasión, sino recordarán que el llamado, el mayor profeta de la historia, Juan el Bautista, tuvo incluso él dudas sobre la naturaleza mesiánica de Cristo, aunque en algunos momentos se manifestaba seguro, cuando la muerte estaba cerca de su vida, tuvo dudas y mandó a sus discípulos a preguntar. Y Jesús les respondió a sus discípulos, no diciendo sí, soy el Mesías, sino diciendo, díganle lo que han visto. Los ciegos ven, los cojos caminan, los muertos resucitan. De alguna manera, Jesús le estaba diciendo a los discípulos de Juan que le contaran esto, que se sabía que haría el Mesías y que eso confirmaba que era el Mesías. Ahora, eso forma una parte, digamos, bella, agradable de leer y de escuchar de los requisitos que necesitaba cumplir Cristo.
Pero esta consumación no sería posible sin otros requisitos. Y estos requisitos se tratan sobre el primer asunto que quiero examinar, la necesidad de la pasión, o la necesidad de la pasión y muerte. Aunque la pasión encierra todo esto, entendamos como pasión todo el sufrimiento que recibió Cristo camino a la cruz y en la cruz, y la muerte, pues el resultado de ese sufrimiento. Con esto quiero decir que además de las señales externas de confirmación de que Él era el Mesías, como resucitar muertos y hacer milagros de diferente tipo, la obra verdadera que fue consumada aquí, fue consumada sobre la base y solo sobre ella de su sufrimiento y de su muerte. El que Jesucristo padeciera todo lo que tuvo que padecer, soportara todo lo que tuvo que soportar, puede ser algo impactante para el lector de hoy, tanto que el mundo cinematográfico se ha encargado de hacer películas, de hacer todo tipo de representaciones, incluso también teatrales, de lo que allí sucedió, y cuando las personas más sensibles ven esto, pueden sentir hasta repulsión, pueden sentir tristeza, pero sobre todo, y sabrán ustedes que muchos sentirán confusión y se verán tentados a preguntarse, ¿realmente tenía que ser eso así? No pudo Cristo consumar, como Él dice, su obra sin someterse a ese tortuoso dolor físico y sufrimiento mental, traición, escupitajos, desaprobación y muerte. No pudo haberlo hecho de otra manera. O tal vez no pudo tan solo, si es que tenía que morir, haber muerto de forma rápida, sin dolor y en lo oculto, sin que todos lo vieran y lo humillaran. Y para responder esto hace falta recordar dos cosas. Por un lado, ¿qué vino a hacer Cristo? Y por otro lado, ¿qué consecuencias habría si no hubiera hecho lo que hizo? Y para esto nos basta ver qué dijo Juan el Bautista frente a sus seguidores acerca de Cristo. Cuando Cristo se aparece en las inmediaciones de los seguidores de Juan el Bautista, saben que ellos andaban por ahí en el desierto, siguiendo a su maestro Juan el Bautista, y Juan lo ve, se nos cuenta en Juan 1:29 lo siguiente. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo a los presentes, ¿no? Juan era un profeta particular, extraño, era un nómada que anunciaba algo que no terminaba de agradarle a las autoridades, pero tampoco terminaba a las autoridades de desagradarle. Lo veían de alguna manera como un profeta o un predicador soportable. Y este hombre no era más sino un preparador. Él quería preparar el camino del quien había de venir. Así que estas palabras para sus discípulos eran importantes. De alguna forma, era como decirles, todo esto que les he venido enseñando ya está cerca. Entonces, cuando él ve a Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, la declaración de Juan el Bautista nos basta para responder esta primera consideración. ¿Qué vino Cristo a hacer? Cuando respondería, quitar el pecado del mundo. Pero además es necesario saber qué pasaría si Cristo no cumplía esto, si Cristo no quitaba el pecado del mundo. Y para esto se debe responder qué es lo que causa el pecado. Y en palabras del apóstol Pablo, en Romanos 6:23, nos dice que el pecado o que la paga del pecado es la muerte. La muerte es aquello a lo que en toda cultura que haya existido en esta tierra de alguna manera se le teme y de alguna manera se busca escapar de ella. Nada más y nada menos de forma clara, lo que Cristo vino a limpiar o lo que Cristo vino a salvar, a quitar, a cambiar, luego de limpiar el pecado, era la muerte, el castigo. Y sabemos que no solo la muerte, sino, como él mismo diría, el sufrimiento del fuego eterno. De este modo sabemos entonces qué vino a hacer Cristo, quitar el pecado y sus consecuencias. Y además, de esta manera, sabemos que vino a librarnos de la muerte.
y la forma en que el Señor había instruido al pueblo de Israel sobre este tema. Recuerdan que la realidad de la muerte se le anuncia, de esta separación de Dios con el hombre y de este destino tortuoso para los muertos, se le anuncia desde el Antiguo Testamento, desde la caída con Adán y las posteriores relaciones de Dios con el pueblo, a toda esta gente que se relacionó con Dios. Y se le anuncia también la forma en que el Señor disponía o daba al pueblo para poder limpiarse de este pecado o limpiarse de su suciedad. Hace poco estudiamos el libro de Levítico y vemos toda la cantidad de detalles que se dan para que el pueblo se mantuviera puro, para que pudiera acceder a la presencia del Señor a pesar de su impiedad. Entonces, tenemos que la forma en que Dios había instruido al pueblo para limpiarse del pecado era la muerte. La muerte, por supuesto, en las sombras del Antiguo Testamento, de un cordero, de animales, de distintos animales, no solo de un cordero. Los hombres tenían que llevar sacrificios a Dios para que la sangre de estos sacrificios ocupara el lugar de la sangre que de ellos tenía que ser derramada. Para que el pueblo no fuera consumido, era consumido el sacrificio. En todo esto hay una carga poética grande, ¿no? El Señor muchas veces consumía los sacrificios con algún fuego milagroso que surgía, o se prendía fuego para que fueran consumidos los sacrificios, y esto representaba que lo que se consumía allí, el animal que se consumía allí, se estaba consumiendo en sustitución de las personas que ofrecían el sacrificio. Algo similar pasó en la Pascua, recuerdan, en la salida del pueblo de Israel de su esclavitud en Egipto, el día de la muerte de los primogénitos, el sacrificio del cordero que comían representaba la sustitución. La sangre que ponían en los dinteles representaba la sustitución de sus hijos primogénitos allí por el cordero que sacrificaban. Ahora, esta noción de cordero viene a ser magnificada en el Nuevo Testamento porque no es el cordero de un sacerdote o el cordero ofrecido de algún miembro del pueblo o de algún rey o de algún pastorcillo el que es sacrificado, sino que Juan el Bautista dice el cordero de Dios. Ya no es Dios recibiendo el cordero por parte de nosotros, sino Él mismo dando el cordero. Supongo que recordarán este momento donde Abraham tenía que sacrificar a su hijo y el Señor mismo proveyó el cordero. Todas estas cosas en el Antiguo Testamento nos daban la noción de, como el énfasis que estamos tratando en este momento, la necesidad. No era opcional, era necesario que padeciera Cristo. Ya el mismo título que le da Juan el Bautista, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, guardaba dentro de sí la idea de que Cristo había de sufrir y morir para poder hacer sustitución por nosotros. Uno de los textos más frecuentemente utilizados para esta necesidad, para ver que lo que pasó acá, además de nuestras sensibilidades, de que nosotros algunas veces podamos pensar que seguro Dios pudo haberlo hecho de otra manera, lo que pasó acá no fue opcional, no fue una de tantas alternativas, sino que es lo que necesitaba pasar y lo que se anticipaba desde hace muchos años que tenía que pasar. Isaías 53, del 5 al 12, dice lo siguiente. Isaías 53, del 5 al 12. Pero Él, sabemos que habla de Cristo, herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja que enmudece delante de sus esquiladores, tampoco Él abrió su boca. Por medio de la opresión y del juicio fue quitado, y respecto a su generación, ¿quién la contará? Porque Él fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la transgresión de mi pueblo fue herido.
Se dispuso con los impíos su sepultura y con los ricos estuvo en su muerte. Aunque nunca hizo violencia, ni hubo engaño en su boca, con todo eso el Señor quiso quebrantarlo y lo hirió. Cuando se haya puesto su vida como sacrificio por la culpa, verá descendencia. Vivirá por días sin fin. Y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. A causa de la angustia de su alma, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, habiendo él llevado el pecado de muchos e intercedido por los transgresores. El verso 10 dice, cuando se haya puesto su vida como sacrificio por la culpa, verá descendencia. Hay una relación cronológica entre su sacrificio y su descendencia. ¿De qué descendencia hablamos? Aquellos que se arropan bajo su sacrificio. Dice en el 11 que por su conocimiento, por el conocimiento de mi siervo, por conocerlo, por ser parte de él, por experimentar la fe en Cristo, serán justificados. ¿Cómo fue justificado Abraham? Pablo se lo pregunta de forma retórica, por supuesto, porque habla con personas que conocen el judaísmo, que de alguna manera están identificados y vinculados a las tradiciones, incluso reveladas, que decían que la forma de limpiarse o la forma de ser pueblo tenía que ver con diversos ritos externos, entre esos la circuncisión. Pero Pablo se pregunta, Abraham, cuando se dice de él en Génesis que fue justificado, ¿ya había sido circuncidado? No. Abraham fue justificado antes de la circuncisión por la confianza que tenía de aquello que se les había anunciado no desde la época del profeta Isaías, sino desde el día mismo de lo que conocemos hoy como la caída. Porque el Señor prometió que de la simiente de la mujer se levantaría quien aplastaría la cabeza de la serpiente, como tipología, como simbólico, como simbolización, del pecado, de la corrupción, del mundo. No iba a gobernar la muerte sobre nosotros, aunque somos polvo y al polvo volveremos, llegará el momento en que del polvo seremos levantados. Así como se dice de este hombre, que luego de que su vida fuera puesta por sacrificio, verá descendencia y vivirá por días sin fin. Si Cristo no hubiera sufrido todo eso, hermanos, su misión no habría sido consumada porque no cumpliría la demanda de la justicia divina. Todo el Antiguo Testamento en su sistema sacrificial no se enfocaba, aunque a veces nos enfocamos, en las cosas que el hombre hace. Es decir, tomar este becerro por acá, este cordero por acá, esta paloma por allá. No se enfocaba en eso, sino que se enfocaba en que estas cosas son necesarias precisamente porque la justicia de Dios debe ser satisfecha. Y la justicia de Dios exige el castigo de la injusticia. Es peligroso que confundamos misericordia con alcahuetería. El Señor no se complace en el pecado, ni tampoco habita donde habita el pecado, aunque de alguna manera está en todo lugar. Pero el Señor no tiene aprobación frente al pecado, sino que lo castiga. Entonces, hermanos, si nosotros entendemos que Cristo es sustituto, es decir, que se pone en lugar de otro, ahí podemos entender que no había otra forma sino el padecimiento y la muerte para poder decir luego en la cruz que había sido consumado. Fue consumada su obra precisamente porque padeció y porque murió. Tampoco hubiera sido suficiente que muriera en lo oculto y sin dolor, sin sufrimiento, porque, y ojalá que esto los haga sentirse más comprometidos con el Señor, porque sin ese sufrimiento no hubiera pagado la pena por nosotros. Era necesario que Él llevara
no solo en el alma, al morir en la cruz, el peso del pecado, que se nos dice por los evangelistas que su semblante cambió, que de alguna manera el peso del pecado nuestro, no solo de ustedes y mío, sino de toda la humanidad que por la que Él se sacrificó, fue sobre Él allí, sino que también era necesario que llevara en su cuerpo, en su carne, los sufrimientos de su pueblo. Era necesario que Él fuera rechazado y humillado y escupido para que nosotros no seamos rechazados, humillados y escupidos. El Señor no solo nos reemplazó en la cruz como muerte, como reemplazo por la muerte, sino que nos reemplazó en lo que llamamos el vía crucis, en el camino a la cruz, para que no sufriéramos el tortuoso dolor que seguro no se asemeja ni por asomo al sufrimiento del infierno. Pero podemos verlo, podemos aprender de Él. Está allí para que nos enseñe de cuál cosa terrible nos ha salvado su sacrificio. Era necesario que Él padeciera esto para que al final nosotros no lo padeciéramos. Y hermanos, no solo la muerte, sino toda la pasión de Cristo fue nuestro lugar. No solo en la cruz, sino en el camino a la cruz nos sustituyó. Tú y yo debimos estar en la cruz, tú y yo debimos cargarla y caer sobre nuestras rodillas, ser escupidos y despreciados, pero fue Él, como dice Isaías, varón de dolores, quien ha recibido lo que debimos recibir. Dice Isaías de Él, varón de dolores experimentado en quebranto. Puede ser un título impactante, pero que seguramente ninguno de nosotros quisiéramos tener. Yo no quiero ser experimentado en quebranto, yo no quiero tener experiencia en sufrir y padecer, y llorar y sudar como grandes gotas de sangre, como dice Lucas. Pero Él fue, para que yo no lo fuera, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Él fue el que recibió lo que tú y yo debimos recibir. Y por lo que sucedió en la cruz, y lo que sucedió camino a ella, vemos que no solo fue el recibimiento de la ira divina, o sea, en la cruz, y la injusticia del hombre mientras se dirigía a su condena, sino que el intercambio de lugares es el corazón de la cruz. Lo que significa, y aquello que debemos, por lo que debemos maravillarnos en la cruz, no es solamente por el aspecto espectacular, cinematográfico, que puede causarnos repulsión de lo que padeció Cristo, sino lo que significa para nosotros, el intercambio. Que Cristo, el justo, murió por los injustos. ¿Qué es lo que dice Pedro en su primera carta, capítulo 3, verso 18? Dice, porque Cristo también padeció una vez, para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El justo por los injustos, para que sea más impactante. No padeció un hombre bueno, altruista, que pensaba que sería algo útil ponerse en lugar de otros. Padeció alguien que no tenía nada por lo cual realmente padecer. No había, como dice Isaías, no había engaño en su boca. No había nada que le mereciera lo que recibió. Pero además no bastaba con sufrir y morir como un perro que se pudre en el andén. Él murió, pero Él no está allí. Recuerden que cuando las mujeres, María y otra María, dice el Evangelio de Mateo, María Magdalena y otra María, van a la tumba y la encuentran abierta y ven un cuerpo que es como un rayo de luz. Este cuerpo les dice, Él no está aquí, Él ha resucitado. Vayan y díganle a los otros discípulos. No bastaba con que se pudriera allí bajo la cruz o en el hueco o en la fosa o en la cueva en donde haya sido puesto su cuerpo, sino que el Salmo 16:10 dice, pues no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Cristo no murió para ser comido por gusanos, sino que se levantó corporalmente de su tumba, y esto es lo segundo que quiero que veamos, el significado de su resurrección. Porque es el sentido, el núcleo del Evangelio, no es solo su pasión y su muerte,
Porque Pablo dice que si solo hasta allí quedara, nosotros seríamos los hombres más miserables de esta tierra. Porque nuestras esperanzas estarían depositadas en un muerto. Pero no están en un muerto, sino en alguien vivo. Sobre el evento de la resurrección, el apóstol Pedro dice lo siguiente en su discurso en Hechos 2, del 22 al 24. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que hizo Dios entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y permítanme leer otra vez este último verso, el 24, y ténganlo en sus corazones. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ellas. Estas palabras deberían ser un himno para nuestras vidas. Y esto es un primer significado de la resurrección de Cristo, su victoria sobre la muerte. Sueltos los dolores de la muerte, porque era imposible, hermanos, que el autor de la vida, como diría el mismo apóstol Pedro, que el autor de la vida muriera para siempre. ¡Qué cosa tan grande! Quien nos salvó no fue un profeta o un Mesías político como el que esperaba Israel. Los apóstoles querían, en principio esperaban un Mesías político que restaurara la gloria política de Israel. No tuvieron lo que querían, pero en cambio tuvieron algo mucho más grande. El autor de la vida murió para demostrar su autoridad sobre la muerte. En la traducción Reina Valera de 1960 se interpreta el verso de Oseas 13:14 de la siguiente manera, y seguro se les parecerá algo que dice Pablo, porque Pablo hace una cita de esto. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. Debemos valorar, hermanos, el énfasis poético que hacían muchos profetas del Antiguo Testamento para comunicar verdades, porque muchas veces en sentencias muy pequeñas nos manifiestan cosas tan grandes que no nos da tiempo de examinarlas completamente. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol, dice el Señor. Y este es el sentido en el que habla Pedro. La muerte, en el ideario popular, incluso en la mitología, y cuando hablamos de ella, cuando digo la muerte, nos imaginamos aquella cosa con túnica y capucha, un esqueleto con una guadaña que persigue a las personas para matarlas. La personificamos. La muerte es como una bestia que arremete contra todos nosotros sin piedad. Nos quita lo que amamos, apaga nuestras fuerzas, aquello a lo que tanto se le teme. La muerte realmente no es nada. Ha sido destruida. Dice Pablo, poéticamente también, ha sido sorbida, desaparece si estamos en victoria. Y estamos en victoria si hemos creído en Cristo. Por esto Pablo habla o hace este doble énfasis de Cristo en su muerte, pero también en su resurrección. Porque su muerte no tiene valor, ya lo hemos dicho, si no hubiera resucitado. En su muerte Él pagó por nuestro pecado, pero en su resurrección el Padre nos muestra que aceptó el pago. Pablo lo dice de esta forma en Romanos 4, del 24 al 25. Los que creemos en Dios, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, quien fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él fue entregado, muerto, vejado, escupido, rechazado por nuestras transgresiones, es decir, por nuestro pecado. Él recibió el castigo que debimos recibir. Pero además, Él resucitó para nuestra justificación. El pago fue aceptado. No hubiera bastado que Cristo muriera en la cruz, lo bajaran de la cruz y lo metieran en un hueco, en una cueva, tapada con una piedra, y a los 4 días se oliera el olor a putrefacto. Porque no hubiéramos recibido ninguna confirmación de que esa sustitución fue aceptada. Pero no, sino que sueltos los dolores de la muerte, no pudo ser retenido por ella. Era imposible que la muerte fuera o retuviera a Cristo. No solo pagó nuestra deuda, sino que nos justificó por siempre
y una sola vez. Pablo se encarga de decirnos que la obra de Cristo solo tiene sentido, no solo por la consumación de su ministerio terrenal, que tenía que ver con los milagros que hizo, con la persona que era, con el sufrimiento que padeció y con la muerte que recibió, sino con su resurrección. Y Pablo lo enfatiza mucho, seríamos miserables. ¿Por qué seríamos miserables? Porque creeríamos a un hombre que dijo que nos levantaríamos y él mismo no se levantó. Creeríamos a un hombre que nos dijo que en él, que el que cree en él tiene vida eterna, pero él habría perecido y se habría descompuesto y habría sido consumida su carne por los gusanos. Porque creeríamos en un mentiroso. Porque esas palabras que le dice Jesús o que le dijo Jesús a la samaritana cuando le pide agua y ella confundida, porque un judío le pedía agua, no se la da enseguida, sino que le dice, ¿por qué me pides agua? Y Jesús le responde, si tú supieras con quién hablas, tú me pedirías agua y yo te daría y vivirías para siempre. ¿Qué valor tendría la promesa de la vida eterna si el que lo promete no tiene vida eterna? Pero no es así, sino que el núcleo de nuestra fe se fundamenta no solo, y a veces nos enfocamos demasiado en su pasión y muerte, pero no solo en su pasión y muerte, sino en que ese que padeció y que murió también resucitó. Y por eso cobra sentido la emoción de los discípulos, que sabemos que pasaron por algunos momentos de incredulidad, cuando las mujeres vuelven y les dicen, no está, has resucitado. Y por eso tiene sentido, incluso cuando los discípulos ya viéndolo, observan que se va y asciende a los cielos, y los ángeles le dicen, ¿por qué miráis al cielo? A los discípulos, que no saben que el que se va volverá también. Nuestra fe tiene sentido, porque el autor de la vida, paradójicamente, murió, pero resucitó, mostrando así que tiene poder sobre la muerte, y que la muerte no nos vencerá, o como él diría, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, porque la iglesia se sostiene como mirando al invisible. Entonces, hermanos, sosténganse en esa verdad, en la promesa que está prendada, que está garantizada sobre la resurrección. Cristo vendrá porque está vivo, porque resucitó. Y cualquiera que quiera venir a Cristo, o cualquiera que quiera ser salvado de lo que los escritores llaman la ira venidera, tan solo debe creer que Cristo es quien dice ser. Y esto implica que Cristo murió por tus pecados y resucitó para tu justificación, tan solo si crees en Él. Pablo lo dice de esta manera en Romanos 3:30. Porque hay un solo Dios, quien justificará por la fe a los de la circuncisión y mediante la fe a los de la incircuncisión. La justificación siempre ha sido y siempre será por una misma cosa, por la fe. Esta fe revelada que es en Cristo, en su muerte, pero por supuesto en su resurrección. Solo ese Dios salva y solo salva en Cristo. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias porque nos das la oportunidad como cada domingo de escuchar tu palabra, pero particularmente aprovechándonos de la fecha celebrada en nuestro calendario, quisimos recordar de forma especial y detallada este camino a la cruz, Señor, y lo que significa para nuestras vidas. Sabemos que no solo significó la muerte de un gran héroe, Señor, sino la muerte del inmortal, que en tanto inmortal, Señor, no pudo ser retenido por ella y se declaró victorioso, destruyó la muerte en su resurrección, mostrando, Señor, que nosotros podemos estar confiados en que la vida venidera, bienaventurada y eterna que nos has prometido es verdadera, y una prueba, Señor, una saboreada de ello, lo tenemos en que Cristo se levantó, en que Él vive, Señor, y que la tumba está vacía. Oh, Señor, te pedimos que estas verdades sean maravillosas para nuestras vidas, nos den confianza en la adversidad, Señor, y nos den aumento de fe
y esperanza en tu venida, en tu transformación de todas las cosas y en la vida eterna que se nos avecina. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.